Lo que veremos a continuación será fuentes de campo magnético. En particular veremos campo magnético de una carga en movimiento, el campo magnético de un elemento de corriente, fuerza magnética de un conductor que transporta corriente y fuerza entre alambres paralelos. En este capítulo estudiaremos el campo magnético producido por un conductor por el cual fluye una corriente eléctrica. Básicamente hay dos formas de calcular el campo magnético. Una es a través de la parte diferencial, al igual que el campo eléctrico, diferenciando en pedacitos infinitesimales de carga e integrando, y otra forma es a través de una ley que se llama ley de Ampère, que es análoga a la ley de Gauss, donde básicamente no se integra, sino que se hace uso de la simetría del objeto. El primero en investigar toda esta parte del campo magnético formalmente fue el físico Hans Christian Ørsted en 1820, al descubrir que la corriente eléctrica producía un campo magnético. La dirección de la brújula es siempre perpendicular a la dirección de la corriente en el alambre, despreciando el campo magnético de la Tierra, obviamente. Entonces lo que tenemos es un alambre por el cual fluye una corriente en esta dirección y lo único que tenemos que hacer es el pulgar lo ponemos en la dirección del cable y los de la corriente y los dedos, la curvatura de los dedos nos van a dar la dirección del campo magnético. Este experimento fue el primer vínculo entre la electricidad y el magnetismo y proporcionó el comienzo del desarrollo de la teoría electromagnética. La corriente en el alambre crea un campo magnético y se ejerce un momento torzón sobre la brújula que alinea la brújula con el campo magnético. Entonces, cada sección que nosotros vemos del alambre, por ejemplo, si yo veo este plano, aquí hay círculos concéntricos. Si yo veo este otro plano, hay otros círculos concéntricos. Entonces son como círculos concéntricos dependiendo a la altura donde la cual nosotros estemos viendo el cable. Si nosotros lo vemos de una visión desde arriba, lo que vamos a tener son circulitos concéntricos de esta forma, donde obviamente cuando nosotros nos alejamos del origen, pues lo que vamos a empezar a ver es que los campos van a empezar a decaer también con la distancia. Entre más cerca estemos de la corriente, entonces por lo tanto el campo magnético va a ser más intenso. Suponiendo que la corriente en este caso esté saliendo de la página, entonces por lo tanto el campo magnético va a tener esta dirección. Como lo sabemos, simplemente el dedo pulgar va a apuntar en la dirección de la corriente, en este caso apuntaría hacia nosotros, y los dedos nos daría la dirección de giro de ese campo magnético. Son círculos concéntricos. Para determinar una expresión para el campo magnético, primero recordemos cómo es que calculamos el campo eléctrico. Supongamos que tenemos una pequeña distribución de carga eléctrica, Q1, y por aquí tenemos otra pequeña distribución de carga eléctrica, Q2. Lo que nosotros queremos calcular es la fuerza que ejerce Q1 debido a Q2. Sabemos que esto lo podemos hacer por Q2 por E1, donde para determinar el campo eléctrico de 1, entonces lo que hacemos es diferenciamos en pedacitos infinitesimales y tomamos un pequeño elemento de Q1 y sabemos que el campo eléctrico pues simplemente va a estar dado, la diferencial de este campo va a estar dado por dQ sobre el R cuadrada. Cuando nosotros diferenciemos y hagamos la suma sobre todo este campo, entonces lo que vamos a tener es que el campo simplemente va a ser K por la integral del dQ1 entre el R cuadrada. Recordemos también que la dirección del campo eléctrico es R gorrito, que básicamente es R entre la magnitud de este vector. Entonces nosotros podemos sustituir este E aquí y calcular una expresión para la fuerza. Ahora lo que vamos a tener básicamente va a ser lo mismo pero con corriente eléctrica. Supongamos que tenemos un cable y aquí tenemos otro cable. Entonces lo que queremos hacer es calcular y este cable lleva una corriente que le vamos a llamar I1 y este cable vamos a ponerlo en sentido contrario y lleva una corriente I2. Entonces nuevamente queremos calcular la fuerza eléctrica que ejerce Q1, bueno, el cable 1 sobre el cable 2, pero este cable 1 recordemos que está generando un campo magnético. Entonces la fuerza básicamente, ya lo habíamos visto, que la fuerza entonces de 2 sobre 1, pues la vamos a tener por la corriente 2, por el ds2 cruz el campo 1, donde este B1 es el campo que se está siendo generado por esta corriente eléctrica I1. Entonces, por analogía, lo que ahora vamos a tener es, voy a tomar esta expresión. Por analogía, ahora lo que vamos a hacer es, voy a tener un campo magnético,
No le voy a poner dirección, luego le ponemos dirección. Entonces vamos a tener un campo magnético. Aquí tengo una constante, entonces también aquí va a aparecer una constante. Voy a tener un integral y voy a tener que diferenciar la carga. La única diferencia es que la carga es un escalar y la corriente yo sí le puedo asociar una dirección. Y yo no puedo diferenciar la corriente en esta dirección. Lo que tengo que hacer es diferenciar el cable, entonces el cable lo tengo que diferenciar en pedacitos infinitesimales que le vamos a llamar ds, o sea, perpendicular a la corriente. Entonces aquí le vamos a llamar I por ds. Y recordemos la naturaleza. Un campo eléctrico, su naturaleza es que el campo eléctrico simplemente es lineal, pero un campo magnético es un giro alrededor de un punto. Entonces, por lo tanto, este giro matemáticamente lo podemos representar con un producto cruz. Recordemos que el producto cruz está asociado a estos giros, como el momento angular, el torque y todo esto. Entonces sería un cruz por, le voy a poner el R gordo, en la dirección del R, sobre una distancia al cuadrado. Sobre una distancia al cuadrado. Entonces, por analogía, nosotros podemos construir básicamente esta expresión matemática para determinar el campo magnético. Los que determinaron matemáticamente esta expresión son Biot y Savart. Ellos determinaron matemáticamente la forma de esta expresión y se le conoce como la ley de Biot-Savart, donde básicamente aquí tenemos el campo magnético. Ahora la constante es mu0 sobre 4pi por la integral de la corriente del ds. Recordemos que el ds es el cable diferenciado perpendicularmente. Entonces ahora tenemos este r gorrito y aquí abajo tenemos el r cuadrado. Entonces ahora este mu a mu0 se le conoce con el nombre de la constante de permeabilidad magnética y tiene un valor de 4 por pi por 10 a la menos 7 teslas por metro sobre ampere. Y la relación matemática que existe entre mu y epsilon 0 básicamente está dada a través de la velocidad de la luz. La velocidad de la luz c es igual a epsilon 0 por mu 0 y esto aproximadamente es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Esta es la relación matemática que existe entre epsilon 0 y mu 0. Están relacionadas, no son independientes una de la otra. ¿Cómo podemos leer la ley de Biot-Savart? Bueno, básicamente lo que tenemos es un cable que transporta una corriente eléctrica y nosotros diferenciamos el cable en esta dirección que le vamos a llamar ds, que podría ser un elemento de arco. Recordemos que ahora el ds podría ser a un elemento de arco que fuera un r de teta, o este ds podría ser un cable si está, digamos así, sobre el eje y. Entonces este ds simplemente sería el de y. Ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, primero tenemos que determinar el cable, hay que diferenciarlo. Hay que estar muy atentos si queremos, dónde queremos el campo. Porque si nosotros tenemos un cable y vemos el cable, queremos el campo arriba, entonces este campo va a ser saliendo del plano de la página. Pero si yo quiero el cable abajo, yo quiero el campo abajo del cable, entonces por la dirección de mis dedos, entonces este campo va a ir hacia abajo. Recordemos que el campo magnético para este caso va a ir así. Entonces arriba va a ser un campo magnético que sale y abajo va a ser un campo magnético que entra. Por eso es muy importante determinar en dónde queremos este campo. No vamos a utilizar esta integral con el producto cruz. Vamos a utilizar esta integral a través de la parte escalar, simplemente como la integral de I de S por el seno de teta entre el R cuadrada. Y este seno de teta básicamente va a ser la distancia, el ángulo que hay entre el punto donde yo quiero calcular el campo magnético y el ángulo que hay entre el cable. Este justamente va a ser el ángulo teta. Y así es como vamos a utilizar la ley de Biot-Savart. Simplemente es una parte de forma diferencial para calcular el campo magnético de una corriente eléctrica. Hagamos unos ejemplos. Ejemplo, usa la ley de Biot-Savart para calcular el campo magnético producido por un conductor recto que conduce una corriente I. Bueno, lo que tenemos básicamente es un cable infinito el cual transporta una corriente. Y tenemos de este lado la ley de Biot-Savart. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el campo magnético en este punto. Parece hay que tener en cuenta lo que comentaba hace un momento. Entonces toman el dedo pulgar en la dirección de la corriente y sus dedos
son los que van a dar la dirección del campo magnético. Del lado izquierdo del cilindro, bueno, del cable, lo que van a tener es un campo magnético que está saliendo. Pero del lado derecho, donde me interesa calcular el campo magnético, es un campo magnético que está entrando y lo voy a poner con una cruz. Recordemos que un vector con un punto es un campo magnético que sale del plano y un vector con una cruz es un campo magnético que está entrando al plano. Okay. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es como lo que hacíamos cuando teníamos el campo eléctrico. Lo que tengo que hacer es dividirlo en secciones infinitesimales. En este caso lo voy a dividir, está en el eje X y lo voy a dividir en elementos infinitesimales de X. Entonces, como me interesa calcular el campo aquí, voy a barrer un radiovector que vaya de aquí hasta acá y también hacia arriba y hacia abajo. Voy a considerar que el cable es infinito, entonces lo voy a integrar desde menos infinito hasta más infinito. Entonces aquí vamos a tener un punto R. El cable lo voy a considerar que está a una distancia R. Y aquí arriba, bueno, va a estar básicamente una distancia X. Y esto es lo que vamos a integrar. Entonces, por lo tanto, este va a ser X cuadrada más R cuadrada. Y el ángulo es el ángulo que hay entre el cable y el campo, pero en este caso el ángulo que hay entre el cable y el campo es este ángulo que está aquí. Yo lo que necesito es el ángulo interno, es decir, el que necesitamos es este ángulo que está aquí. ¿Cómo relacionamos ese ángulo que está ahí? Básicamente lo que me interesa es que este seno del ángulo ahora va a ser el seno del ángulo, y si recuerdan, de aquí arriba hasta acá abajo tiene 180 grados, eso significa que lo puedo poner como pi menos teta. Y así es como voy a sacar el ángulo de abajo. ¿Por qué me interesa el ángulo de abajo? Porque lo necesito relacionar con Pitágoras. Por eso necesito el ángulo de abajo. Entonces, el seno de pi, cuando ustedes abren el doble ángulo, esto básicamente lo que van a tener es que es seno de pi, coseno de teta, menos coseno de pi, seno de teta. El seno de pi es el seno de 180 grados, que vale 0. El coseno de pi es menos 1, y entonces, por lo tanto, lo que obtenemos es el seno de teta. Y a su vez el seno de teta, pero ahora ya sería este que está aquí. Entonces el seno de teta sería el cateto opuesto, que en este caso sería R, sobre la hipotenusa, que sería la raíz de x cuadrada más R cuadrada. Y esta información la vamos a sustituir en la ley de Biot-Savart. Entonces cuando integramos Biot-Savart, lo que vamos a tener es que vamos a tener B por mu0. Voy a considerar que la corriente es constante, va a salir de la integral, vamos a tener 4pi de menos infinito a infinito de ds, que el ds quedamos que lo íbamos a cambiar por el dx, entonces vamos a tener dx, en lugar de tener el r cuadrado, vamos a tener el x cuadrado más el r cuadrado por el seno del ángulo, que ahora va a ser el r sobre la raíz del x cuadrada más el r cuadrada. Entonces, por lo tanto, cuando factorizamos esto, tenemos. Pero esta integral ya la hemos trabajado mucho. Recordemos que básicamente lo que hacemos es un cambio de variable. De x sería igual a r tangente de teta, y de x sería r secante cuadrada de teta de teta. Entonces voy a acelerar el proceso aquí. Por lo tanto, el campo magnético de un cable simplemente es mu0i sobre 2pi r, y solamente calculamos su magnitud. Este es el campo magnético de un cable. A pesar de que en la ley de Biot-Savart el campo magnético está definido como sobre r cuadrada, cuando hacemos la sustitución geométrica, ya sea en este caso un cable, entonces la dependencia es como 1 sobre r, es decir, el campo magnético decae más lentamente que un campo eléctrico. Ejemplo, determina el campo magnético de un anillo circular de corriente a lo largo de su eje. Entonces en este caso tenemos que viaja la corriente por este anillo,
Y básicamente de la ley de Biot-Savart recordemos que el seno del ángulo es el ángulo entre el campo y el anillo, en la corriente. En este caso, pues vemos que el ángulo básicamente son 90 grados, por lo tanto el seno de 90 va a ser 1. Y la ley de Biot-Savart pues simplemente va a ser este con seno igual a 1. Ahora, si nosotros hacemos un análisis cuando vemos el anillo, que básicamente tiene esta forma, recordemos que en esta dirección va la corriente, entonces en esa dirección va nuestro pulgar y los dedos nos quedan hacia arriba. Entonces eso lo que significa es que la corriente, bueno, el campo magnético básicamente va a ser esto, hacia todas direcciones. Se va a doblar sobre el S y si nosotros lo vemos como un corte de sección transversal, entonces vamos a tener que aquí va la corriente y aquí están los pequeños circulitos. Entonces lo que va a pasar es que si nosotros lo vemos esto vectorialmente, estos campos de aquí se van a cancelar con estos campos que vienen del otro lado. O sea, va a haber un campo perpendicular y va a haber otro campo paralelo. Entonces lo que va a pasar es que estos campos que son perpendiculares son los que se van a cancelar de este lado con los de este lado, puesto que básicamente es el mismo elemento de corriente. Entonces, por lo tanto, se van a sumar los campos en esta dirección. Entonces, como consecuencia, cuando nosotros vemos el anillo, solamente va a existir campo en esta dirección. Estos de aquí se cancelan con estos de acá y por eso es que no existe campo a los lados del anillo, solamente existen hacia arriba. Y en la parte de abajo del anillo, bueno, el campo magnético simplemente se extiende, iría así. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es una descomposición vectorial del campo magnético. Entonces, lo que tenemos que hacer es proyectar estos dos vectores que voy a tomar y voy a tomar este de acá. Y vamos a correr como si tuviéramos el eje aquí. Entonces, al analizar esto con más detenimiento, lo que tenemos es lo siguiente. Este ángulo de aquí abajo yo le llamé alfa. Este ángulo no me salió tan bien, pero la idea es que este sea un ángulo recto. Y también va a existir un ángulo recto de este con este. Entonces lo que nosotros queremos es determinar este ángulo que está aquí, que le voy a llamar gamma. Lo primero que quiero saber es, bueno, ¿qué ángulo es este que está aquí? Si este son 90, entonces a este le voy a llamar beta. Entonces, al analizar lo que vamos a tener es que gamma va a ser igual a 90, que es el ángulo recto que está en rojo, menos beta. Y así determinaremos a gamma. Pero cuando abrimos la definición de beta, lo que nos damos cuenta es que aquí hay un ángulo recto, aquí tenemos un ángulo recto, este que está aquí de azul. Entonces, lo que vamos a tener es que si yo proyecto este acá, me doy cuenta que esto, entonces este de aquí es alfa, este que está aquí, por ser algunos alternos internos. Entonces, en realidad, beta va a ser 90 menos alfa. Entonces, por lo tanto, gamma es igual a alfa. ¿Qué es lo que quiere decir? Que este ángulo que está aquí en realidad es alfa. Entonces, lo que vamos a hacer es, ya podemos relacionarlo a través de Pitágoras. Justo eso es lo que me interesaba hacer. Como los ángulos estaban afuera, yo necesitaba hacer la proyección del campo. Recordemos que el campo va a tener la misma proyección que el campo eléctrico, entonces ahora voy a tener un campo, le voy a llamar aquí Y. Entonces voy a tener un campo en Y que va a ser, bueno, en lugar de E, ahora va a ser B, por el coseno de gamma, que quedamos que era alfa, y también vamos a tener un campo en X, que va a ser el campo por el seno de alfa. Pero lo que acabamos de ver, este vector y este vector jalan igual para las dos direcciones, en X positivo y en X negativo. Por lo tanto, este va a ser 0. Y lo único que tenemos que hacer ahora es meter B como la magnitud con la ley de Biot-Savart. Y también del ángulo podemos ver que coseno de alfa en realidad lo que va a hacer es el R mayúscula, que es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que va a ser el R. Entonces, si sustituimos todo esto, B será ahora el diferencial de S. De S recordemos, aquí lo tenemos, recordemos que simplemente es una pequeña sección de arco. Entonces el ds lo vamos a escribir como el radio por el ángulo. Aquí me comí el R. Entonces si cambiamos al ds, entonces solamente vamos a integrar sobre el ángulo y como es un círculo completo, pues integraremos desde 0 hasta 2pi.
Entonces esto simplemente nos queda 2pi. Y el campo, bueno, aquí le puse y, pero ahora que estoy viendo la imagen debería ser z. Entonces lo voy a cambiar. Este debería ser z. Por lo tanto, este de aquí debería ser z. Y también este de acá arriba. Tenemos que el campo simplemente es... Y aquí tenemos el campo de una espira en cualquier punto sobre el eje z. Si nosotros queremos, este es el campo en cualquier punto, o sea, ya sea aquí, aquí, aquí o en cualquier punto. Pero ahora, si a nosotros nos interesa el campo magnético justo en el centro, entonces lo que tenemos que hacer es evaluar z igual a 0. Entonces, para z igual a 0, entonces el campo magnético de una espira simplemente es... Y este es el campo magnético de una espira en el centro. Ahora, debido a la dificultad que tenemos para calcular el campo magnético, porque en realidad nosotros estamos calculando la magnitud, no estamos calculando el campo magnético vectorial, el campo magnético también es un vector, entonces solamente hay, a este nivel, solamente hay dos objetos que podemos calcular, que es básicamente el cable y el anillo. Recordemos que el campo del cable simplemente es mu0i sobre 2pi r. Entonces, de aquí en adelante los problemas básicamente son superposiciones entre cables y anillos. Ya no vamos a poder hacer, bueno, podemos integrar una sección de arco y podemos calcular el campo de esa pequeña sección, pero en realidad es como si calculáramos una fracción del anillo, entonces podemos simplemente multiplicar este resultado. Si tenemos la mitad del anillo, pues multiplicamos por un medio. Si tenemos un cuarto del anillo, pues multiplicamos por un cuarto del anillo. Entonces, en realidad simplemente es una superposición. Estos dos resultados que están aquí son los únicos más importantes debido al nivel en el que estamos actualmente de electricidad y magnetismo. Posteriormente, cuando sus habilidades matemáticas sean poco mayores, entonces pueden hacer esta integral de Biot-Savart, pero ahora la podrán hacer de una forma ya vectorial. Entonces, de aquí en adelante los problemas solamente son superposición de estos dos, y es lo que es ejemplos que vamos a hacer a continuación. Ejemplo: por dos alambres largos paralelos separados una distancia de 2d entre sí, fluyen corrientes iguales y en direcciones opuestas, como se muestra en la figura. Obtengo una expresión para el campo magnético en un punto P sobre la línea que une a los alambres y a una distancia x desde el punto medio entre ellos. Bueno, aquí traté de hacer un dibujito sobre esto. Entonces queremos el campo magnético justo en este punto. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Recordemos que un vector que sale lo estamos dibujando con un punto en el centro. Entonces, el de la izquierda es un vector que sale y el de la derecha sería un vector que entra, pues lo ponemos con una cruz. Entonces, lo que tenemos que hacer a continuación es, vamos a empezar con el de la izquierda. Entonces es un vector que sale, por lo tanto tenemos que poner el pulgar apuntando hacia nosotros. Entonces, como el pulgar está apuntando de nuestra mano derecha, está apuntando hacia nosotros, los dedos enrollados nos quedan hacia el lado izquierdo, nos quedan hacia este lado. Entonces, eso lo que significa es que el campo magnético es así. Entonces, el campo magnético son círculos concéntricos alrededor de este punto. Lo que tenemos que hacer es empezar a hacer círculos concéntricos cada vez más y más grandes hasta llegar a este punto que está aquí, que es el que nos interesa. Entonces, cuando nosotros empecemos a hacer círculos más grandes, al final más o menos vamos a tener un círculo de esta forma. Entonces el campo magnético en este punto justo va para arriba. Voy a quitar este círculo nada más para que no sature la imagen. Pero bueno, nos quedamos con que el campo de la izquierda va hacia arriba. Entonces lo vamos a dibujar así. Y le voy a poner, bueno, lo voy a dibujar en verde y aquí le voy a poner una I en verde. Ahora vámonos con el campo de la derecha. El campo a la derecha es un vector, una corriente que entra. Entonces sería igual con la mano derecha, pero ahora el pulgar está apuntando hacia adentro de la pantalla. Entonces, como el pulgar apunta hacia adentro de la pantalla, los dedos nos están quedando hacia este lado. Entonces, lo que tenemos que hacer básicamente es darle vuelta y hacer justo, y sería un campo que va hacia arriba. Nuevamente lo que tenemos que hacer son círculos concéntricos hasta llegar a este punto que está aquí X. Entonces aquí es más fácil porque más o menos es así y resulta que también el campo va para arriba. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es que el campo va para arriba y aquí también el campo va para arriba, el campo a la derecha. Por lo tanto, el campo magnético en el punto X va a ser una superposición. El campo total va a ser una superposición del campo izquierdo más el campo de la derecha. Pero anteriormente ya habíamos sacado cuánto vale el campo magnético
de un cable. Recordemos que habíamos quedado que B era igual a mu0i sobre 2πr. Entonces en este caso el r es la distancia a la cual estamos midiendo. Entonces voy a medir desde aquí hasta acá y voy a medir de aquí acá. Entonces, como el mu y la corriente es lo mismo y el 2pi, lo podemos simplemente factorizar y lo que vamos a tener va a ser 1 para el campo de la izquierda, va a ser 1 y lo que voy a tener sería d más x más el campo a la derecha, que también va hacia arriba, por eso el signo más. Entonces, por lo tanto, va a ser d menos x. Y lo que hay que hacer es simplemente factorizar esto. Abajo tengo una diferencia de cuadrados, entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener arriba simplemente será. Y listo, aquí tenemos el campo magnético. Recordemos que el campo magnético es un vector, entonces por lo tanto hay que sumarlo como un vector. Por eso es muy importante hacer esto de la regla de la mano derecha, apuntar el pulgar en la dirección de la corriente y hacia donde queden curvados los dedos, hasta ahí es donde está girando el campo. En este caso, en punto X se suman vectorialmente, podría ser que se resten vectorialmente. Por ejemplo, si agarro el campo aquí en el centro, seguramente se van a restar y simplemente los tenemos que restar. Podría haber regiones donde el campo magnético vale 0 y otras regiones donde el campo magnético sí existe. Y eso básicamente es porque si en este caso son generados por las mismas corrientes, tienen las mismas intensidades en un punto. Puede ser que un campo vaya hacia un lado y otro campo vaya hacia el otro lado, entonces por eso se cancelan. Ejemplo, un alambre largo está doblado en forma mostrada en la figura, sin hacer contacto al cruzarse en un punto P, o sea, aquí. El radio de la sección circular es R. Determina la magnitud y la dirección de B en el centro C, la posición circular cuando la corriente I circula como se indica. Lo que tenemos que hacer aquí, esto es nuevamente aplicar el principio de superposición. Les decía, solamente vamos a tener dos cosas, el loop y el cable recto. Entonces nosotros podemos aplicar el principio de superposición a esto y lo que tenemos es, por un lado tenemos un círculo y por otro lado tenemos una línea recta. Ambos llevan la misma corriente, pues es el mismo cable, simplemente está doblado en forma así. Entonces, lo que tenemos que hacer es determinar el campo magnético justamente en este punto C. Voy a empezar por el cable de abajo, entonces ponemos el pulgar que apunta hacia la derecha y los dedos nos quedan apuntando hacia nosotros. Eso lo que significa es que este cable va a sacar campo magnético, va a ser campo magnético justo que está apuntando hacia nosotros, y si nosotros recorremos este campo al punto C, también siguen siendo puntos, pues sigue siendo arriba. Entonces el campo magnético del cable sale. Y si ahora analizamos el loop, lo que vamos a tener es que el dedo pulgar seguimos la dirección de la corriente en forma circular y los dedos nos quedan apuntando hacia nosotros. Eso lo que significa es que el campo magnético del loop también sale. Entonces este sería el campo magnético del loop. Entonces, por lo tanto, los dos campos en el punto C apuntan hacia afuera. Esto básicamente lo podemos ver matemáticamente simplemente diciendo que el campo total va a ser el campo magnético del loop más el campo magnético del cable recto. Recordemos que ya habíamos visto cuánto vale el campo magnético de un loop justo en el centro, o sea en z igual a 0, y el campo magnético del cable. Quedamos que el del loop era mu0i sobre 2r más que el campo del cable es simplemente mu0i sobre 2πr. Esto lo podemos factorizar y aquí tenemos el campo magnético de este sistema. Inciso B. La parte circular del alambre se gira sin distorsión alrededor de su diámetro, perpendicular a la posición recta del alambre. El momento magnético asociado con el anillo está ahora en dirección de la corriente de la parte recta del alambre. Determine B en C en este caso. Básicamente lo que me dicen ahora es que el circulito, en lugar de estar así, lo tengo que girar. Entonces lo que vamos a tener es que ahora va a venir. Entonces este círculo, en lugar de estar aquí, el C apunta para acá y el cable pues sigue siendo un cable recto. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora voy a tener un círculo con el B para acá y voy a tener el cable en esta dirección. Si lo veo desde arriba, el cable, pues el campo sigue saliendo en este punto, pero el campo magnético, ahora la corriente viene para acá y los dedos nos quedan hacia acá, entonces el campo magnético del loop ahora viene para acá, mientras el otro campo magnético está así, cuando lo vemos de arriba. Entonces, por lo tanto, el campo magnético, si lo dibujamos como vector, el campo total simplemente va a ser un campo
que viene para acá, que va a ser el campo del cable, y otro campo que va para allá, que va a ser el campo del loop. Entonces, como resultante voy a tener un campo resultante más o menos en esta dirección. Lo que tenemos que hacer es simplemente considerar, recordemos que B es un vector, entonces por lo tanto tengo que sumarlo como vector, es decir, le tengo que sacar la raíz cuadrada de los cuadrados del campo C, bueno, del cable y del loop. Y aquí tenemos el campo magnético. Si nosotros quisiéramos determinar este ángulo que está aquí, pues lo único que tenemos que hacer es la tangente inversa del y sobre x, es decir, de la parte del campo recto, o bueno, del cable entre el campo del loop. Entonces esto básicamente me va a dar 1 sobre pi, y el ángulo son 17.65 grados. Y así es como recuperamos la parte vectorial del campo, simplemente dando la dirección y sumando el campo como campo. Esto no, como sumando el campo como un vector. Esto siempre nos debe de quedar muy claro. El campo magnético es un vector, por lo tanto hay que sumarlo como vector. Conductores paralelos. Ørsted descubrió que un conductor portador de una corriente eléctrica desviaba la aguja de una brújula, que era lo que vimos al inicio. Ampère concluyó que tales conductores debían de atraerse entre sí con una fuerza de origen magnética. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar esa interacción magnética entre dos corrientes de manera similar a las interacciones eléctricas. Tenemos que una corriente eléctrica genera un campo magnético y este campo magnético a su vez interactúa con una corriente eléctrica, y es justo lo que vamos a hacer ahora. Tenemos una corriente eléctrica producida por un cable, y esta corriente produce un campo magnético, y este campo magnético ejerce una fuerza sobre un segundo cable, y este segundo cable, que también porta una corriente, genera un campo magnético y a su vez interactúa con otra corriente. Consideremos la siguiente imagen. Lo que tenemos básicamente es una corriente, un cable que lleva una corriente eléctrica I1 y otro cable que lleva otra corriente eléctrica I2. Pero sabemos de la regla de la mano derecha, voy a analizar el cable 1, que si nosotros ponemos nuestro pulgar en la dirección de la corriente, entonces los dedos enrollados nos van a dar la dirección del campo magnético. Entonces, por lo tanto, este cable 1 va a generar un campo magnético en esta dirección. Si nosotros graficamos este campo magnético, lo que vamos a tener es que en la parte de arriba el campo magnético sale, entonces lo vamos a poner con puntitos, mientras en la parte de abajo el campo magnético va a estar entrando. Nosotros sabemos que el campo magnético de un cable ya lo habíamos calculado, que es mu0, en este caso I1 porque lo está produciendo la corriente I1, sobre 2pi, y en lugar de R lo voy a poner D, que es la distancia a la cual está inmersa el otro cable. Pero ahora lo que tenemos es que tenemos un cable I2 que lleva una corriente, y esta corriente está inmersa en un campo magnético. Entonces queremos analizar cómo se comporta este cable I2 en la presencia de este campo magnético. Recordemos que ya habíamos visto que la fuerza la podemos poner simplemente como corriente por L por B, donde L es la longitud. En este caso la longitud pues simplemente es la longitud del cable. Entonces, pero ahora resulta que este B1 es el que está este campo magnético B1 está producido en realidad por esta corriente eléctrica. Entonces podemos sustituirlo, y lo que vamos a tener es que es I2, y la parte vectorial ahorita la analizamos, pero en realidad la vamos a perder. Entonces vamos a tener I2 por mu0 por I1 sobre el L, el 2 pi d. Entonces esta es la fuerza con la cual se van a traer un cable respecto del otro. Si nosotros analizamos la fuerza, entonces recordemos que es que el pulgar nos va a dar la dirección de la corriente, el dedo índice nos va a dar la dirección del campo, y el dedo medio nos va a dar la dirección de la fuerza. Entonces, en este caso, si nosotros apuntamos el dedo pulgar en la dirección de la corriente I2, el dedo índice lo vamos a apuntar hacia abajo porque el campo magnético está entrando, entonces el dedo medio nos queda apuntando en dirección hacia el cable I2. En esta dirección me queda la fuerza. Si ahora yo analizo al revés, si yo analizo el cable I2, que es el que lleva una corriente y genera un campo,
lo que tendremos básicamente es lo siguiente. Tenemos una corriente eléctrica que va hacia arriba, los dedos enrollados nos quedan en esta dirección, entonces el campo va en esta dirección. El campo abajo está entrando, pero el campo arriba está saliendo, entonces eso significa que tenemos el cable I1 inmerso en una corriente eléctrica. Entonces cuando nosotros analizamos eso, decimos, bueno, la corriente eléctrica es el dedo pulgar, entonces ponemos el dedo pulgar en la dirección de la corriente I1, el dedo índice lo apuntamos hacia arriba, hacia el techo, pues ahora el campo magnético está saliendo y la fuerza básicamente nos queda apuntando hacia el cable I2. ¿Qué es lo que podemos concluir? Que la fuerza entre dos cables cuando la corriente es paralela es atractiva. Eso lo que significa es que si nosotros analizamos un cable con una corriente I1 y un cable con una corriente I2, estos se van a repeler, las fuerzas van a ir para allá y para acá y se van a repeler. Entonces podemos generalizar que si los dos cables tienen la misma dirección de la corriente, va a existir una fuerza atractiva. Si tienen direcciones contrarias de corriente, antiparalelas, entonces la fuerza va a ser repulsiva. Y cuando analizamos este producto cruz, lo que vamos a tener es que tenemos que es la corriente va para allá, pero el campo va hacia abajo, entonces por lo tanto es perpendicular. Entonces el producto cruz va a ser perpendicular o lo podemos poner como seno del ángulo, que en este caso sería seno de 90, que es igual a 1. Y por eso es que de este lado no aparece el producto cruz ni la parte vectorial. Entonces, por lo tanto, concluimos que la fuerza entre dos cables va a estar dada por la longitud del cable, por μ0, por la corriente 1, por la corriente 2 sobre 2 pi d, donde d es la distancia de separación entre los cables y L es la longitud del cable. Cables con corrientes paralelas van a ser fuerzas atractivas y cables con corrientes antiparalelas van a ser fuerzas repulsivas. Ejemplo: cada uno de los tres alambres paralelos conducen una corriente I en los sentidos que se indican en la figura. Si la separación entre los alambres adyacente es D, calcula la magnitud de la dirección de la fuerza magnética neta por unidad de longitud del alambre. Bueno, aquí tenemos la fuerza. Y lo que voy a hacer a continuación es, voy a considerar que este cable no está y voy a analizar el de arriba y el de abajo. Entonces quedamos que el de abajo, la corriente va hacia la derecha, entonces por lo tanto el campo magnético va en esta dirección. Entonces el de arriba siente una corriente que va a la derecha, el campo magnético que va hacia arriba y por lo tanto la fuerza que en nuestro dedo medio nos queda hacia abajo. Entonces este ejerce una fuerza hacia abajo en dirección menos y. Si ahora analizo el campo magnético del cable del medio, vamos a quedarnos con que la fuerza eléctrica va en dirección menos y, con el cable de hasta abajo. Si ahora analizo el del medio la corriente va a la izquierda, entonces por lo tanto el campo magnético en el cable I2 está entrando. Entonces si analizo el cable de arriba, lo que tengo es que la corriente va a la derecha, el campo magnético está entrando, entonces por lo tanto me queda que la fuerza va hacia arriba, va en dirección más y. Entonces por lo tanto lo que tengo que hacer es, voy a sumar la fuerza de este con este y le voy a restar la fuerza de este con este, por el hecho de la dirección de la fuerza que va en y positivo y en y negativa. Nos dicen que determinemos la fuerza magnética por unidad de longitud. Eso lo que significa es que en esta ecuación hagamos esto, fuerza sobre L, que va a ser mu, y como las corrientes son iguales, pues vamos a tener I cuadrada sobre 2pi d. Y ahora vamos a sustituir simplemente a d. Entonces tenemos mu0 I cuadrada sobre 2pi y quedamos que el cable de arriba, esta fuerza va para arriba, va a ser positiva, entonces va a ser 1 sobre la distancia, que sería d, menos la fuerza de abajo de los cables porque va hacia y negativa, entonces por lo tanto va a ser 1 sobre 2d. Y cuando hacemos este cociente, d. Y aquí tenemos la fuerza que siente el cable de arriba debido a los otros dos campos. Y ahora necesitamos volver a hacer lo mismo. Lo que tenemos es que el cable de arriba lleva una corriente y entonces esta corriente produce un campo y el cable de hasta abajo está inmerso en estos dos campos. Si analizamos el cable de arriba, la corriente va a la derecha, el campo menos dedos nos quedan hacia abajo, entonces por lo tanto aquí está entrando el campo magnético.
Ahora si analizamos el cable de abajo inmerso en ese campo magnético, es corriente a la derecha, el dedo índice apunta hacia adentro de la página y por lo tanto la fuerza me queda hacia arriba. Entonces la fuerza me queda hacia más Y. Si analizamos ahora el cable del medio, lleva la corriente a la izquierda, entonces mi pulgar es a la izquierda, los dedos enrollados, entonces por lo tanto me queda que los dedos están saliendo de la página. Entonces en este caso el campo magnético está saliendo. Si analizamos ahora la corriente en presencia de ese campo magnético, entonces es corriente, el campo que sale de la página y la fuerza queda hacia abajo. Entonces aquí tengo una fuerza que va hacia Y negativa. Cuando haga esto lo que va a pasar es que la fuerza de 2D va a ser hacia arriba y la fuerza de Y de D va a ser hacia abajo. Entonces vamos a tener la misma parte del inicio. Aquí lo único que va a hacer es que la fuerza de 2D va hacia arriba menos 1 sobre D. Y este cociente me vuelve a quedar 1 sobre 2D. Entonces, por lo tanto, esto sería menos. La única diferencia es que esta va hacia J, bueno, menos J, y la fuerza de arriba va hacia más J. Y así es como podemos determinar la dirección de la fuerza. Pero ahora, el problema nos dice calcule la magnitud de la fuerza. Eso es lo que significa que en magnitud la fuerza de arriba y la fuerza de abajo van a ser exactamente las mismas. Simplemente mu 0 sobre I cuadrada sobre 4pi d. Tanto la fuerza de arriba como la fuerza de abajo son exactamente igual en magnitud. En dirección sí son diferentes, pero magnitud es lo mismo.